Qué bonita grabada. Sí, tiene buena recepción. A ver, entonces, estamos hoy aquí con Lulú, así la conocemos. María de Lourdes Puga, ¿qué? Arreola. Ya te decía que entre mis parientes hay arreolas, hay en ese Cerro del Capulín. Para escuchar también de ella su experiencia, platícanos dónde naciste y qué recuerdas de esos primeros años en tu comunidad. Bueno, nací el 11 de diciembre, bueno, dice mi mamá que el 24, pero en mi acta dice 11 de diciembre del 62, en las Pilas de Jerecuaro, Guanajuato. Estuve ahí hasta los 5 años y pues yo no sé por qué, pero a esa edad recuerdo cantidad de cosas, vivencias del rancho. ¿Cuántos hermanos son? Soy la segunda y fuimos 11. Un hermanito que murió de un piquete de alacrán por lo inaccesible de los caminos a recibir un tratamiento a tiempo, ¿no? Y que él fue el mayor. ¿El mayor? El mayor de 4 años. Yo no, a él sí no lo recuerdo. ¿Tú tendrías cuántos? 2. Estabas muy chiquita. Pero sí, a mí me encanta ese rancho, a la fecha me gusta, y me gusta la historia y las cosas que recuerdo. A mi abuela con un montón de gallinas, mi abuelo con mucho ganado. Si quieres esto ya después lo borras, pero no, todo pero eso mi es abuelo son las vivencias, lo que quieras contarme. Mi abuelo tenía su casa y sus tierras en ese rancho, de algún lado llegó, no sé eso, si no sé, pero se casó con Escolástica Álvarez, que iba de acá cerca de La Mora, que había vivido por La Mora, La Tijera y ya, no sé dónde. Pero él era un señor muy bajito, pero mi abuela era grandota, muy alta, la señora, y muy buena gente. Él tuvo la oportunidad, con la relación que tenía de la gente, con la hacienda de los dueños de la hacienda del Salto, de comprar 1000 hectáreas de terreno. Solamente pagando. ¿Cuando la revolución o qué? Cuando dejaron de pagar, cuando dejaban de pagar los impuestos, les embargaban, ¿no? Y él pagó ¿Se las compró al hacendado? Era una mujer, una francesa. La hacendada. Sí, me parece que el marido ya había muerto y ella se quedó con las tierras y ya no pudo pagar los impuestos. ¿No seguía trabajando la tierra? No sé qué pasó, el chiste es que él aprovechó, le compró 1000 hectáreas, pero solamente pagando el impuesto, porque me parece que ya estaban embargadas y las compró pues seguramente muy baratas. Entonces él se hizo de muchas tierras en el rancho, él también tuvo 10 hijos, les regaló a todos los hijos y mucha gente trabajó para él, entonces creció mucho él, ese rancho, y como era de unos franceses, a la fecha hay un manantial. Tú conoces las Pilas, ¿no? Y el manantial. Sí, tengo memoria de eso. ¿Has visto que ahí en el manantial, y eso de que yo recuerdo, así está igual con abundante agua? ¿Recuerdas que ahí está la Virgen de Lourdes? Por eso, porque la pusieron los franceses, porque que es la Virgen del Agua, sí. ¿no? Es la patrona de Francia ya. Y de los manantiales bueno, pues por eso me pusieron así. Y pues allá empezaba la escuela
cuando ya había mucha gente adulta que no había ido a la escuela. Entonces cuando llega un maestro, vamos chicos y grandes, yo de 5 años ya me llevaba una sillita y es que ya va a haber escuela. Mi abuelo dio un espacio para que fuera un maestro a dar clases, el maestro Ramón, todavía recuerdo ese maestro. Y íbamos con adultos. ¿El maestro quién lo enviaba? ¿Era por parte del gobierno? Sí, me parece que ya era por parte del gobierno. Pero por caminos muy, muy difíciles. Y bueno. ¿De dónde iban? ¿No recuerdas? No recuerdo. De él, creo que daba clases en varios ranchos. A ver, déjame ver. En Piedras de Lumbre. Mi mamá es la que sabe más de ese maestro. Alguna vez yo lo volví a ver aquí en Apaseo después de varios años. Y esa fue mi primera experiencia en la escuela. Pues realmente no sé. Pero en la familia, ¿cómo recuerdas la vida familiar de esos 5 años que viviste allí? Allá. Mucha unión. Recuerdo cómo iban a la casa tías, amigas de mi mamá a visitarla, o de donde vivía mi mamá también iban. Una señora que vendía guayabas, la señora, ¿cómo le decía? Chabela. Y se iba por varios ranchos vendiendo guayabas, pero iba ahí a ver a mi mamá porque era de su rancho y a llevarnos guayabas a nosotros. Empezaban a ir los primeros vendedores de paletas. Manuel Álvarez iba allá. Tenía algo que se cargaba atrás, un cajón, no sé qué, y se iba a vender paletas. Ese señor empezó el comercio. ¿A pie o iba en burro? ¿Cómo iba? Yo recuerdo que lo llevaba cargado. Sí, pero empezó algo que yo recuerdo que una ocasión dijo mi papá que estaban invitando a mucha gente para que fuera a trabajar a Estados Unidos. Y había contrataciones. Y varios de mis tíos ya tenían hijos grandes. Pues mi papá es de los más chicos. Entonces todos sus hermanos y todos sus sobrinos, todos mis primos son mayores que yo prácticamente. Solo hay algunos un poco más chicos, pero la mayor parte ya eran mayores y les interesó. Entonces todos trabajaban con mi abuelo, tenían de ahí su vida, las tierras del rancho, pero les interesó esa noticia. Y no sé de qué manera, si alguien les mandó, si alguien ya estaba en Estados Unidos, cómo fue que iniciaron el trámite, pero se fueron yendo muchos de los tíos, incluyendo a mi papá. Y eso fue en los años 50, 60. Yo recuerdo de eso. Pues sí. Aquí en la presidencia municipal promovieron. Convocaban a los que querían irse de contratados. Yo creo que en muchas presidencias municipales. Fue a través de las presidencias entonces que les mandaron, igual allá en Jerecuaro, ¿no? Por la autoridad del rancho, por el delegado, algo así debió haber sido. Allí en Las Pilas, ¿a dónde era más frecuente el acceso? ¿A Paseo el Alto o a Jerecuaro? Difícilmente, pero a Paseo el Alto. ¿Más difícil que a Jerecuaro? No, menos difícil. Menos difícil a Jerecuaro. Sí, por eso es que cuando hubo la oportunidad de emigrar, muchos de Las Pilas nos venimos para acá y no para Jerecuaro. Siempre el desarrollo fue para este lado, porque acá estaban las oportunidades. Jerecuaro siempre ha sido como muy retrasado, muy abandonado, y es muy antiguo Jerecuaro, ¿no? En relación con el Paso Alto. No, pues de hecho su nombre es todavía purépecha, ¿verdad? Entonces, un pueblo más antiguo. Sí, yo no recuerdo haber conocido Jerecuaro hasta ya muy grande. De hecho, a nosotros no nos registraron en Jerecuaro, a pesar de que nacimos ahí.
Hasta los 5 años que llegamos aquí, que veníamos 3 hermanas, nos registraron aquí. Aquí. Que nacimos allá, claro, pero en el registro civil de Paso Alto. Ni siquiera allá donde se hacían esos trámites del registro civil era en el Salto, ¿no? No, Ni en San Lucas. En San Lucas. En San Lucas era. Todos los matrimonios por civil y la gente que registraba a sus hijos iba a San Lucas. Todos los trámites del registro civil se hacían allá. Y por eso fue que hasta que llegamos acá, no sé, por alguna razón no nos quisieron registrar allá, o antes no había tanta presión para el registro, ¿no? Muchos dejaban a sus hijos hasta muy grandes para registrarlos. Me parece que no había. De hecho, a mí me registraron a los 26 años. Fíjate. A mí a los 5, yo pensaba que yo ya estaba grande, porque me registraron junto con mis hermanas, que ellas tenían una 3 años y otra 1. Entonces, pues ya estábamos acá y pues... Además, tú sabes que el registro civil nació con Benito Juárez. Ah, sí, es cierto. Para quitarle de alguna manera a la iglesia el control de la gente que nacía y que la tenía registrada nada más la iglesia. Entonces fue cuando empieza el registro civil, y luego por la oposición que tenía la propia iglesia, los sacerdotes no decían que lo registraran. No, ¿verdad? Ay, los que querían registrar. Claro, no era obligado, pero sí sacar, ¿cómo le digo? La fe de bautismo. Ese era el registro de la iglesia. No, el bautizo tenía que ser. Pues. Entonces ya te daban tu fe de bautizo. Pero también no tenías que hacer muchos otros trámites. ¿No? Ya después que se vio la necesidad de tramitar otras cosas. Sí. Entonces pues, a registrar a los niños. Y luego, ¿qué más me platicas de tu familia de esos años? Pues los tíos, incluyendo a mi papá, se empezaron a ir a Estados Unidos. ¿Y las tierras? Y se quedaban, mi abuelo contrataba gente. Todavía había mucha gente ahí en el rancho. Como se ve ahora, ¿no? Solo, porque se empezaron a ir. ¿Se ha quedado solo el rancho? Y se ha quedado solo, sí. Y sobre todo por lo atractivo de irse con la familia. Desde esas fechas, cuando regresaban decían, no, pues es que el patrón quiere que nos llevemos la familia. Y necesitaba más manos de obra. Y muchos de mis tíos se llevaron a su familia. Ya desde entonces. Desde esos años, sí. Sí, muchos de mis primos nacieron allá y otros se fueron chicos o grandes, pero muchos otros nacieron allá y estuvieron viniendo continuamente. Recuerdo todavía nosotros vivíamos allá cuando se despedían los primos, es que nos vamos a ir a vivir a Estados Unidos porque mi papá nos va a llevar. Y le decíamos a mi papá, ¿y por qué nosotros no? Ellos también se están yendo. Dice, no, yo no quiero llevarlos para allá. Por alguna razón no le interesó que la familia fuera, porque siempre cuando, no sé, tal vez él quería ser independiente y visitar a la familia ocasionalmente, ¿no? Y después dijo, a donde sí, yo creo que sí conviene irnos, y fue a raíz también, yo creo que tuvo que ver la muerte de mi hermanito, ¿no? Dice, a Paso Alto, porque allá cuando menos hay algún doctor, cuando necesiten algo que yo no esté, hay escuela para que puedan ir los chamacos, las hijas. Y por eso es que nos venimos para acá. ¿Allá cuál era la escuela más cercana? Iniciaba cuando nos veníamos y era un salón múltiple. Quedaba muy muy cerca de la casa porque mi abuelo prestó
El espacio. El espacio, sí. Ujú. No había mobiliario, no había nada, llegaba el maestro. Pero no se oía que en el Salto ya hubiera escuela. Yo no supe. ¿No te acuerdas? No. Ajá. Entonces tu papá pensó venirse a Paseo el Alto como un lugar donde podían estar más cerca los servicios Así es. necesarios. Sí, sí, sí. ¿Y aquí, a dónde llegaron aquí? Él, mi abuelo le había dado tierras y las vendió a uno de sus hermanos y con eso compró una casa a don Lucio Carvajal. Ujú. Ahí donde ahora sigue viviendo la familia Carvajal aquí en Venustiano Carranza. Era una casa muy grande. Allí en la esquina. Muy antigua, no, como a media cuadra. Ajá. Muy bonita, casa antigua de canteras, todos los pisos, baldosas, techos y pisos, arcos de ese material térmico hermoso, ¿cómo se llama? El agave. No, agave, ese es lo del el tequila. Sí. ¿Cómo se llaman? Los adobes. Adobe, sí. Adobes, Unas casas las de adobe. construcciones antiguas térmicas muy bonitas, ¿no? Y muy altas. Ujú. Y con huerta de granada, hermosa, mucha agua que había. Bueno, en el rancho eso no, nunca nos quejamos del agua, porque aunque no lo teníamos en la casa, pero en el manantial siempre hubo. Íbamos ahí Todo el año. todo el tiempo y Ujú. sigue habiendo. Lo que pasa que acá pues ya la teníamos en la casa. Y pues sí, era antes, yo no sé si todavía, pero un chorro de agua. En ese lado donde vive mamá y salía calientita y estábamos nosotros acostumbrados a bañarnos todo el tiempo del agua fría. Eso era algo muy bueno, ¿no? Ay, aquí sale mucha agua muy Todavía calientita. te tocó ver aquí las acequias que venían llenas de agua. Por allá del Atrás de Tajo, la casa de mi mamá venía una. Ajá. Lo que pasa que en muy poco tiempo la contaminaron. Esa agua porque me parece que algunas casas no tenían drenaje. Entonces, había días, ajá, que estaba muy clarita el agua, pero otros días muy contaminada. Y luego también atrás había una tortillería y cocían nixtamal y todo eso se sequía. Pero muy caudalosa todo el tiempo. Fue de la sequía que más recuerdo. Y regaban ahí incluso, casi todo el mundo teníamos mucho más. Si ahora tenemos algún frutal, en ese entonces había mucho frutal en toda esta zona céntrica. Yo recuerdo esa casa, teníamos mucha granada. Ujú. Y los vecinos, las familias de ahí cercanos también. Había una huerta atrás que tenía nísperos y aguacates y otros frutos. Eso es lo que más recuerdo cuando vi aquí en Apaseo. ¿Cuánto árbol frutal había en toda esta parte de Sí, las... pues atravesaban varias acequias. Ajá. El pueblo y Sí. las Y- acequias eran bien aprovechadas para eso. Claro, sí, Todo. sí. Y la gente, ¿sabes qué? Que tenía esa visión de aprovechar el agua, de hacer algo bueno con esa agua que estaba. Porque igual la podía haber dejado ver pasar, ¿no? Pero no tenían eso de poner sus árboles, de cuidar las plantas, no sé, de sembrar algo todo el tiempo, independientemente de a lo que se dedicaran. Yo veía como siempre había algo sembrado cerca. Fíjate, ahorita que hablas de eso, yo no me acuerdo cómo era el agua en Apaseo el Alto antes de hacerse municipio, porque toda el agua se la llevaban a Paseo el Grande, toda. Sí, no sé si sepas que hay el resto de un canal subterráneo, pasa ahí cerca de la presita hasta Mayorazgo. Dicen que a caballo podían andar y había cada 100, 200 metros una lumbrera para que entrara
respiración y luz. ¿Cómo sería cuando a Paseo Grande se llevaba todo el agua? El agua del cerro. Todas las aguas. Que nos queda Paseo Grande era el dueño de esto. Claro. Todos sus recursos Era y parte. el agua principalmente. Ajá. Y luego, por la misma posición de Apaseo Alto, ¿no? Todo lo que aquí llueve y todo lo que se consigue del cerro, lo que baja. Los manantiales. Del cerro, los manantiales. Todo ese cerro capta hasta la fecha muchísima agua. Ajá. Y Bien esa es la acá y salida acá. a Paso el Grande. O sea, automáticamente va a parar allá, ¿no? Sí. A la A ver fecha. qué más. Y luego, ya estando aquí, ¿cómo se adaptaron a la vida de Apaseo Alto? ¿Fue fácil? No, yo estaba feliz, aunque fue una preparación, creo, y con mucho entusiasmo llegamos. Decía mi mamá, mi papá, nos vamos a vivir al Paso, decía. Yo no recuerdo haber venido antes, cuando menos a conocer. No había visto nada fuera de allá. Ay, y allá hay agua, y hay luz, y hay escuela. No, hombre, nos imaginábamos todo un mundo pues totalmente diferente, aunque yo los años que recuerdo allá fueron muy felices, ¿eh? Yo no digo, ay, es que no había luz, es que no había esto, es que no tuvimos, carecimos de eso. No, todo lo teníamos. Yo para mí todo lo teníamos. Y a nuestra forma, ¿no? Porque pues mi abuela y mi abuelo tenían vacas, tenían animales, siempre tenían carne seca, nos invitaban carne seca, la secaban al sol con sal, asaban después en las brasas, había leche, había mucho queso. Entonces lo del campo, que tunas, que todo lo que produce el campo, los elotes, pues nosotros felices, la verdad, sí. A la fecha, para mí el campo es lo máximo que puede haber. Y bueno, entonces ya veníamos con toda esa visión, toda esa preparación. Y van a estar mejor que aquí. No, bueno, pues llegamos felices, una casa bonita, te digo, muy antigua, muy grandota y con huerta de granadas, pues bien. Al poco tiempo nos inscribieron en la primaria Nicolás Bravo. Ahí estuvimos con el maestro Santos, fue mi maestro creo que en primero, en segundo la maestra Irene, en tercero, ¿quién? El maestro Santos, el maestro Hugo, todos ellos los debes conocer. Sí. Ya ahorita creo ya están jubilados. No tuve Hugo todavía es director de una secundaria en Celaya, no he sabido. Acabo no sé. de ver a Miguel Ángel. Él sí ya está jubilado. Y me dijo que Hugo también ya se jubiló. Entonces recientemente. Sí, creo que sí. Que no quería jubilarse. Bueno, pues es que si están a gusto y creen que no tienen otro proyecto de vida, para que se jubilan, ¿no? Siempre es teniendo un proyecto, porque si no, ¿a qué se van a dedicar? Algo tienen que hacer. Claro. Y ellos viven en Celaya desde hace muchos años, entonces, y muy cerca del trabajo, no sé. Él decía la última vez que lo vi que no, que se sentía bien, que no quería jubilarse por lo pronto, ya hacen unos 3 años. Pero parece que ahora sí ya se jubiló. Sí, yo lo vi todavía en el 2012. Bueno, ya hace 6 años. Sí. Y en ese entonces, pues mi papá iba y venía cada año a Estados Unidos. De eso vivía la familia, del trabajo de él allá. Sí. De eso... nosotros, pues a Paso era así tan tranquilo, nada de llevar los hijos a la escuela. Vivíamos en Venustiano Carranza, íbamos ahí a la Insurgentes a la escuela. Íbamos y veníamos solos todo el tiempo, tranquilo. La calle Venustiano donde vivía era empedrada,
Muchos niños, recuerdo cómo era el convivio entre niñas y niños, tarde, noche. Era salir a Ahí la sí calle. era mixta la escuela, Sí. porque en la parroquial acá no. No, yo recuerdo ahí. Y nosotros cuando pasábamos a la escuela, decían que era la escuela del padre. Creo que ni se hablaba de monjas, ¿no? Estaba enfrente. ¿Ya había monjas? A lo mejor. Y la secundaria ya estaba la Progreso también, me parece. Cuando yo iba a la primaria ya estaba la secundaria. Sí. Y decían que esas escuelas eran para los ricos, porque ahí les cobraban. No más porque cobraban, que casi nadie pagaba. Bueno, así nosotros nos teníamos ese concepto, sí. ¿no? No, nosotros venimos aquí porque esta es la escuela de los pobres. Ah, bueno, pues sí, vamos ahí, a la Nicolás Bravo, que era de las primeras escuelas de aquí, yo creo. Y la estatal también. Así es cierto, las dos son las más antiguas, ¿no? Y la secundaria Justo Sierra, que después... Ya después. A mí me tocó estudiar. Yo creo que primero fue Sierra. la Progreso, claro, y enseguidita era la única secundaria. Enseguida la Justo Sierra. Todavía creo que cuando iba a la primaria hablaban de que estaba iniciando la Justo Sierra, porque solamente la Progreso era la que iba la mayor parte de niños. Fíjate que yo tuve muy buenos maestros, yo no me puedo quejar. El maestro Santos, súper enérgico, pero eran maestros dedicados y con mucha responsabilidad. Y eran de profesión, ellos se habían preparado para ser maestros. Y además tenían eso que les caracteriza, que no lo tienen todos, ¿no? Ahora van muchos a estudiar para maestros, pero no porque quieran ser maestros, por tener un trabajo. Pero y van creo que para aumentar sus bonos y que les paguen más, no sé qué. Estudian, se meten en cada cosa por tener un papel, porque así se pueden jubilar ganando más, pero nunca dicen que porque yo voy a estar más preparado para poder enseñar más. No. Creo que de eso fui muy privilegiada, los maestros que tuve. El maestro Hugo, muy buen maestro, y el maestro Miguel Ángel, que fueron casi todos nada más eso estuve. Sí, en ese tiempo hubo una oleada de maestros que llegaron ellos de otros estados. Sobre todo en la federal. Sí. En la estatal también eran maestros también buenos, pero como sí estaban diferenciadas las escuelas estatales y federales. Entonces los federales llegaron un montón allí y a la Justo Sierra. Sí, son buenos maestros. Ahí había una viejita que era la directora, pero no duró mucho. Me parece que enseguida quien llegó ya fue Mario Villanueva, a esa primaria. Fue en esa misma época cuando hubo. Además que yo creo que él llegó como director. Como director, me parece. Sí, yo lo recuerdo, todos ellos llegaron juntos. Becerra no iba, Becerra. Estaba Goyito. También. Sí, me acuerdo de ellos. Cuando llegaron. Sí. ¿Y cómo veías a Paseo el Alto el ambiente de las familias? ¿Te sorprendió ver cosas distintas al ambiente que habías vivido allá en el rancho? No, en el rancho más bien que se estaban yendo a Estados Unidos, pero aquí como que con las que nosotros convivimos no hablaban mucho de eso. Las familias, al menos las que estaban cerca, vecinos, había una comadre de mi mamá que siempre nos apoyó mucho y que crecimos sus hijos y nosotros como hermanos. No sé si tú le recuerdes, Sofía y Lucas Hernández, que a la fecha conoces a Conchita, que vivió mucho tiempo con Lico ahí en la plaza, sus papás de ella.
Sí, él se dedicaba a trabajar, a tejer huaraches y los vendían en el mercado aquí en Celaya. Pero no hablaban de ir a Estados Unidos, los vecinos tampoco. Aquí había muy pocos migrantes. Eran raros los que... O sea, todo mundo, su mamá y su papá hablando. No sé a qué se dedicaban muchos de ellos, pero no era lo mismo que en el rancho, de que ya las familias se habían ido completas y otras estaban en proceso de irse y se quedaban solamente las familias de los trabajadores del abuelo, porque los parientes más cercanos ya se estaban yendo. Y eso fue algo que acá se tornó diferente, porque todas las familias de mis compañeros se mantuvieron unidos. Tenían alguna fuente de vida, porque tampoco era gente que tuviera la gran empresa, que dijeran, no, pues yo para qué me voy a Estados Unidos, ¿no? Pero del trabajo de acá era lo principal. Todavía hay algo que así melancólico, ¿no? Era el concepto limpio, claro, de familia. Lo que veíamos. Mucho respeto, mucho compañerismo. Los papás pendientes de los hijos más responsables, no sé. Y teníamos siento que libertad para hacer muchas cosas, como ahora. Pero no abusábamos de la libertad, al menos en mi familia, ¿no? O en mi caso, decían mis hermanas, ay, tú eres remensa, si nosotros nos íbamos a nadar al Tajo y tú nunca querías ir, nos íbamos a comer guayabas a las huertas y tú ni querías ir. Entonces, pues sí, yo dije, podía haber ido, pero pues no quise ir. Era algo que yo elegí no ir. Y a mí me gustaba mucho la escuela. Eso para mí era lo máximo. Que hacer la tarea. Lo que sí era salir a jugar con los niños a la calle. Afuera y de la casa, que las mamás se sentaban en la puerta. Y ahí nos veían correr. Todos los niños de la calle nos juntamos a las rondas, al quemado, a lo que fuera. El quemado viene siendo lo de ahora, el béisbol, ¿no? Como que es algo que surgió. Era algo que me gustaba tanto, porque atrás en casa había un campito. Entonces había temporadas que lo sembraban, pero hubo otra temporada que se quedaba. Lo dejaron ya prácticamente parejo. Y se empezaron a juntar niños y niñas, no solamente niños, porque ahorita el béisbol lo juegan hombres, ¿no? Que vamos a jugar al quemado, y llevaban una bola, una pelota y el palo. Uy, eso era nuestro juego favorito. Y nos hicimos así de atinarle al palo, a tirarle. Se hacían bolas de trapo. Las bolas de trapo. Yo recuerdo una pelota de hule. ¿Ya de las de béisbol? No. Pero yo me acuerdo que se hacían de trapo. Ha de haber sido de bien otras. Bien hecha. Sí, ¿verdad? No, es que sí era. Y entonces toda la primaria fue así. Cuando había competencias, pues aquí lo que más se fomentaba ni era el básquet, ni era, bueno, en mi escuela o en mi medio, era el atletismo. Para mí eso era lo máximo. Y crecí con eso y siempre me gustó hasta que llegué a la prepa. Para mí era correr y saltar, lo mío. Participé algunas competencias que había entre escuelas, pero ¿qué crees que o sea, el maestro Hugo nunca me dijo, yo no sé por qué, que cuando vas corriendo vas a llegar a la meta? Debía levantar las manos y no tocar. Yo siempre pensé en la primaria, que quien tocara primero el hilo que estaba ahí en la meta, era quien ganaba. Y
yo no ganaba. ¿Por qué si yo llegué primero? No, es que tenías que levantar las manos y tocar acá con el pecho y no. Eso a mí me apasionaba mucho, correr y saltar. Los saltos de altura, de longitud. Y como que ahora ya no trabajan eso en las escuelas, el atletismo, no sé, aquí en la base. Bueno, yo creo que ni otras cosas. Poco he visto. Se siguen conservando los equipos de vóley, de básquet, por ahí esporádicamente creo que se siguen juntando. Hay gente que todavía practica deporte, pero siento que se ha perdido. Esa oleada de maestros llegó muy basquetbolera. Ellos, yo creo que ellos fueron de los que impulsaron mucho el básquetbol aquí. Sí. Cuando yo llegué aquí, Ajá. hicimos el primer torneo de básquet aquí en la cabecera, y yo hice uno. Yo era maestro en la secundaria Progreso. Ajá. Y yo tenía puros chavitos y ellos eran ya maestros grandes. Sí. Tenían unos muchachotes, sí. Pero ellos llegaron a impulsar el básquet. No, entonces, y te digo, y el atletismo también, porque fue Hugo quien ahí en la escuela fomentaba mucho. Parece que a él le gustaba mucho el atletismo. Pues un hermano suyo, ¿no? No fue el que murió, ¿no? Un hermano murió corriendo. Sí, en carrera. Y era maratonista, era gran corredor. Sí. Ellos les gustaba mucho el atletismo. Sí. Sí, donde estudiaron, yo creo que ahí aprendieron a hacer esos deportes. Sí, el Miguel Ángel le gustaba el básquet. Y a su hermano José Luis. Sí, sí. Mario. A Mario jugaba básquet, sí. Bueno que era en el básquet. Y estaba grandote. Eso era algo bueno. Oye, ¿y entonces la secundaria la hiciste aquí? En la Justo Sierra. Aquí la Justo Sierra. Ajá. Con ellos mismos, yo no sé cómo fue, pero en ese tiempo ellos tuvieron la oportunidad de tener plaza en la primaria y de tenerla en la secundaria, porque era por la tarde, la Justo Sierra. Y automáticamente quien me daba clase, quien me dio en la primaria, me dio también en secundaria. Sí. Sí, ellos en eso se vieron favorecidos. Sí, sí. Con eso, y después de la secundaria. Aprovechamos para irnos a la prepa Celaya, a la prepa oficial. Aprovechamos, te digo, ¿por qué? Porque había una amiguita que ya murió, Caro. ¿Te acuerdas de esa señora Caro? Frente a la presidencia. Ah, sí, Carolina Serrano. Ella, tenía una hija, una güerita, Carito, que por cierto también ya murió. Su hija. Ella iba un poco adelante de nosotros y la señora la conocimos no sé, alguna vez no recuerdo, por casualidad, que decía que su hija iba a la prepa de Celaya porque quería estudiar una carrera y que ella tenían casa después en Celaya, si recuerdas, incluso se fueron a vivir a Celaya permanentemente y venían ocasionalmente aquí a su casa. La mantuvieron mucho tiempo porque su esposo trabajaba en rentas, ¿no? En rentas. Ajá. Y él nunca dejó ese trabajo. Ahí se murió, ¿cómo se llama? Espinosa. ¿Y a ti qué te llamó la atención por irte a la prepa? Porque pues, la prepa era una posibilidad para muchos, pero no a todos les dio por irse. ¿O tú crees que sí se fueron muchos a la prepa Celaya de tus compañeros? Muchos fueron. Muchos, incluso muchos terminaron su carrera de mis compañeros. ¿Qué te diré? Tampoco yo recuerdo, a lo mejor no iban todos de la secundaria Justo Sierra, pero iban de la Progreso y conocí a varios. Yo solo duré un año en esa prepa,
pero fue porque también entre mis amigas se comentó eso, esa oportunidad que nos dijo la señora Caro. Oigan, si quieren venirse acá, pueden venir al curso, va a empezar el curso para presentar el examen. Y vengan a mi casa, y ella nos invitaba a almorzar. Muy buena la señora. Dice, pueden venir y cuando se les ofrezca, si entran a la escuela, pues pueden regresar aquí. Ya no volvimos, sí entramos a la escuela, fuimos al curso propedéutico. Su hija ya había entrado a la prepa. Y su hija nos ayudaba a seguir todo el programa, nos ayudaba a estudiar y era una chamaca muy lista, pero sabes que era un tipo dedicada, más que dedicada, renunciaba a todo, se abstenía de cualquier diversión, solo la escuela. Yo no sé si era por presión de los papás o de ella, porque después se enfermó. Tuvo un desequilibrio emocional fuerte que se trastornó. La señora la mencionaba como mi hija es la mejor de la escuela, mi hija tiene puros 10, exenta todas. En la prepa quien tenía hasta ya exentaba. Y era así, la chamaca tenía un compromiso enorme. Entonces la veíamos ahí, llegaba de la escuela y se metía a un espacio a sus tareas y estudiar. Todo el tiempo ahí estaba. No sé, no tuvimos una amistad más porque eso hablaba poco, de tener juegos, porque no solamente podíamos ir a su casa a estudiar, sino también a jugar. Pero parece ser que la chamaca no tenía espacio o tiempo dedicado a jugar. Y yo pienso que decíamos hace rato que es uno de los extremos que vi yo en esa familia. Tanta exigencia para que fuera la mejor. ¿Valía la pena? ¿Vale la pena así tanto eso? No sé. Yo por problemas familiares dejé la escuela. Era la mayor de 10. Mis papás no tenían buena relación porque, pues, por supuesto que no iba a haber buena relación si él todo el tiempo estaba en Estados Unidos y me iba a marcar. O sea, reconocía a la familia y estaba pendiente. Pero cuando hay un distanciamiento en la familia, ¿qué quieres? De que no vivan juntos, se rompe eso. Sí, viviendo juntos. Y no estaba bien, entonces pues se rompió la relación, él se fue a otro estado y yo dije, ¿cómo yo con qué cara le voy a pedir a mi mamá si no tiene dinero, no? Para que me dé para pasajes, porque pues tenías que disponer de cierta cantidad, si quieres no la gran cantidad, ¿no? Lo mínimo, pero aquí o pagabas pasaje o no ibas a la escuela para empezar, aunque la prepa pues no era una escuela particular. Y afortunadamente nos daban en la empresa esta de los autobuses, Álvaro fue uno de ellos, que apoyó mucho a los estudiantes con la credencial y entonces nos cobraban un porcentaje menos. Y ¿sabes qué hacíamos también una compañera y yo? Salíamos de la prepa, no sé, las 2, entramos a las 7. Lo que decíamos, Álvaro, todavía él traía un autobús, él manejaba, ya después pues ya le dejó el autobús a sus trabajadores. Y decíamos, Álvaro viene a tal hora y no nos cobra pasaje, entonces lo vamos a esperar. Y lo esperábamos. Sí, así, de fácil. Pero cuando acá hay los problemas con la familia, pues yo dije, pues no, yo creo que no.
no es eso ya lo mío, ¿no? Bueno, la escuela sí, pero ¿cómo te digo? Hacerla ya real, que se pueda ir. O sea, ¿cómo yo iba a seguir yendo a la escuela? Si había otras prioridades. Entonces, me invitan a trabajar a la Caja Popular. Y la Caja Popular Alianza era una casita chiquita. Una amiga que no había ido a la prepa. Creo que ella no fue ni a la secundaria. Y me la encontré. Y me dice, ¿tú estás yendo a la prepa? Y digo, sí. Sí, me gusta mucho ir. Siempre me ha gustado la escuela. A ella también le encantaba la escuela, pero su mamá le dijo, hasta aquí, solo primaria. No más escuela. Y y me dice, es que ¿sabes qué? Que me están invitando a trabajar a la Caja Popular porque ahí la gente ahorra. La Caja Alianza, y era una casita de adobe chiquita. Empezaba con un señor, Raúl, no sé qué, que era gerente. Y dice, pues si ya no quieres ir o ya no puedes ir, pues vente a trabajar, así le das dinero a tu mamá. Pues sí. Pues sí. Se me hizo bien fácil y pues ahí empecé a trabajar en la Caja Popular. Fue otro ambiente que, pues eso sí lo extrañé, ¿no? El tener, ¿cuántos años? ¿De cuántos años entramos a prepa? ¿De 15? Bueno, la primaria a los 12, a los 15 años. A los 15, sí. Entonces tenía, ponle tú, 16 años. Pues tenía conocimientos básicos de matemáticas. Ajá, eso. Y además era mi materia favorita, siempre fue. Con el maestro Hugo, como lo tuve desde la primaria, él era buenísimo en matemáticas. Fue mi mejor ejemplo. Yo le decía a mis hijos, sobre todo al más chico, a mí me gusta mucho ayudarte en tu tarea, pero cuando es matemáticas, otra cosa, ¿no? Y por eso me gustan mucho las matemáticas y se me facilitaba ahí en la casa. Rápido le agarré el hilo. Y ¿Ya se usaban las máquinas de escribir o todo era mano? Sí, desde la prepa yo ya escribía máquina. Nada de computadoras. Hijo, tocan, abre, porfa. Sí, y ahí en la caja todo era manual. Tarjetitas, cuadernitos, no sé, libros de registro, pero todo manual. El único que tenía una sumadora ahí de rollo era el gerente. Y nosotros todo a mano, ni calculadoras, ni nada, pues todo. Pues me enrolé en eso, en trabajar. Después, al siguiente año, me dice otra amiga, oye, fíjate que hay la oportunidad de estudiar trabajo social en la tarde, porque a la prepa iba en la mañana. Dice, ¿y si buscamos un trabajo en la mañana? Entonces yo encontré un trabajo en un kinder en Celaya. Y dije, bueno, pues sí voy. Y me metí a estudiar en una escuela de trabajo social que iniciaba en Insurgentes. En la tarde y en la mañana trabajar el kinder, y así terminé. Ahí fue, ya en ese tiempo ya tenía 20 años, no sé cuántos, o 21, pero pues era a nivel técnico. Tuve experiencias de trabajo, me encantó, pero siempre buscaba lo que tuviera que ver con el campo. Entonces ahí nos mandaron a hacer unos trabajos a Rincón de Tamayo, con las lecheras. Ahí les iban a construir, de la secretaría, les iban a construir hornos, silos. Silos. Y les hacíamos estudios socioeconómicos. ¿Ya había cooperativas? En esa
lecheros. Ahí había cooperativa, los tanques enormes. No, convivimos mucho ahí con la gente. Fue un trabajo que a mí me gustó ¿No mucho. conociste allá a Vibriesca? Yo creo que sí. Pero ahí en Zagarpa estuvimos un año, después en el Seguro Social, y pues desde entonces el trabajo social para mí, yo me involucré mucho en todo lo relacionado con trabajo social, con el campo sobre todo, y con la labor social y... Pásele. Buenas tardes. Pues aquí está el mero mero. ¿Qué volé? Su jefe. Aquí los tienes desde las 11. Aunque ya se me olvidó, pero ya se me olvidó el francés. Sí, Eres ¿cómo bueno. Me ves? regañaba, yo ya hasta me decía, ¿qué me tienes miedo? La mera verdad, sí. Si le pones Era bien pausa. regañón, Luis. Todavía. Así ¿Todavía eres? son los buenos maestros, yo los recuerdo muy exigentes, muy regañones. Algunos se pasaban como el maestro Miguel Sí, Ángel. es que quería que nos portáramos serios y pues lógicamente que pues, yo con su hermano No, echábamos eso sí que no. guarra y se enojaba. Y ustedes Y luego de yo no los... estudiaba, y no, pues imagina. Sí, salíamos a campo y ya lo llegamos y la clase de Luis. Deberías tener tu escuela de idioma, Luis, porque tú Sí, también yo hablas si inglés, vuelves a dar ¿no? francés me volveré a meter. O inglés. Ujú. Es bilingüe tú, ¿verdad? Trilling. Bueno. O sí. no sé latín, Yo tuve No, también doy clases de italiano. italiano, fíjate. Tengo un sobrino, bueno, él sí se fue de lleno a misionero comunal. Ujú. Y ya cuando mi prima le decía, mi prima le decía,